El negacionismo, señorías, pone en grave riesgo a las víctimas y les despoja de su condición. Me comprometo también a continuar poniendo el foco en la violencia vicaria, esa que instrumentaliza a los niños y niñas con la sola intención de hacer el máximo daño posible a sus madres. Por supuesto, me propongo seguir profundizando en la aplicación del enfoque de género en los menores extranjeros no acompañados. Es función del Ministerio Fiscal ampararlos en sus derechos en todos los ámbitos. Continuaré promoviendo los derechos humanos de las personas migrantes, uno de los mayores desafíos al que nos enfrentamos en nuestro tiempo, el cambio climático. De género sabe usted muchísimo. Lo que no sabemos es si de imparcialidad. Activista de la ideología de género, ferviente defensora de una ideología injusta y terrible, que solo defiende a una parte de las víctimas. Parece la candidata idónea para frenar lo máximo posible las investigaciones que afectan al presidente de gobierno, a su familia, a su propio gobierno, a su partido socialista y a su grupo parlamentario. Comenzaré aportando unas breves notas sobre mi trayectoria profesional que, como todos saben, como todos conocen, ha estado marcada por la lucha por la erradicación contra la violencia de género y a sus hijos e hijas que también son víctimas de esa violencia. Destaco mi participación en el Pacto de Estado contra la violencia de género, pero también en una de las circulares más importantes, la redacción de la Circular 6/2011 de la Fiscalía General del Estado, que lleva por título sobre criterios para la unidad de actuación especializada del Ministerio Fiscal en relación a la violencia sobre la mujer. En el año 2021 tuve el honor de ser promovida a la primera categoría de la carrera fiscal y designada fiscal de sala coordinadora contra la violencia sobre la mujer. También abordé temas de indudable interés, como es el tratamiento del inexistente síndrome de alienación parental. Trabajamos duro contra la violencia vicaria y contra otras manifestaciones de violencia sobre la mujer. Mis opiniones, plasmadas en diferentes proyectos internacionales, por ejemplo, fueron citadas en el proyecto de ley sobre discriminación y feminicidio de Uruguay. El negacionismo, señorías, pone en grave riesgo a las víctimas y les despoja de su condición. Me comprometo también a continuar poniendo el foco en la violencia vicaria, esa que instrumentaliza a los niños y niñas con la sola intención de hacer el máximo daño posible a sus madres. Lo he dicho en múltiples ocasiones y lo quiero repetir aquí. Si no protegemos a las madres, no protegemos a los niños. Por supuesto, me propongo seguir profundizando en la aplicación del enfoque de género. Un enfoque de género, por cierto, que no debe entenderse privativo del ámbito de la violencia sexual o de la violencia de género. Ha de ser aplicado como herramienta transformadora que tiene en cuenta las condiciones estructurales de desigualdad en todos los ámbitos y en todos los supuestos en que esas desigualdades se detecten. Una vulnerabilidad que se extrema cuando hablamos de los menores extranjeros no acompañados. Es función del Ministerio Fiscal ampararlos en sus derechos en todos los ámbitos. Continuaré promoviendo los derechos humanos de las personas migrantes. El principal motivo de discriminación en nuestro país es el racismo y la xenofobia, seguidos de la homofobia y la LGTBI-fobia. La creación en 2022 de la Unidad contra los Delitos de Odio y Discriminación de la Fiscalía General del Estado fue una excelente noticia para la sociedad española, al igual que la Unidad de Derechos Humanos y Memoria Democrática, que visibiliza nuestro compromiso con los valores constitucionales y los derechos humanos, un compromiso ético y estratégico frente a uno de los mayores desafíos al que nos enfrentamos en nuestro tiempo, el cambio climático. Ante discursos negacionistas, debemos reafirmar que la evidencia científica es clara y contundente. Usted comparece en una propuesta de nombramiento ante una situación de gravísima crisis institucional de la Fiscalía General del Estado que no lo niega ninguno de los grupos parlamentarios que están aquí, aunque algunos no se atrevan a reconocerlo. Porque usted lo que hace es venir a sustituir o proponerse a sustituir nada menos que la inhabilitación por la Sala Segunda del Tribunal Supremo de quien era hasta ahora fiscal general del Estado, porque no ha sido cesado por el Gobierno, porque no ha dimitido voluntariamente, ha sido inhabilitado por delitos gravísimos, delitos de revelación de información reservada, por pisotear los derechos de los justiciables, por despreciar la neutralidad
política de la Fiscalía General del Estado, en definitiva, por haber sido un instrumento político del gobierno de Pedro Sánchez. Y ello, además, usurpando principios penales constitucionales gravísimos. Por ejemplo, custodiar información sensible en un procedimiento. El no garantizar que el procedimiento se tramite con imparcialidad. El evitar a toda costa desde la Fiscalía la instrumentalización política de la información penal o tributaria. Además de enfrentarse a asociaciones y colegios profesionales y llevar a cabo todo tipo de nombramientos discrecionales que fueron posteriormente anulados. Su nombramiento será la de una fiscal general del Estado o una fiscal general de Sánchez. O dicho, como a usted seguro que en la terminología le gusta más, una fiscal de género excepcional. Porque de género sabe usted muchísimo. Lo que no sabemos es si de imparcialidad. Pero ahora vamos a valorar, que es lo que corresponde a nuestro grupo, lo que acontece en esta comisión, el mérito y la idoneidad de la propuesta. Méritos. Activista de la ideología de género. Vinculación política a una ideología de izquierda de la Unión Progresista de Fiscales. Mérito. Ser militante del mayor desprecio que hay en la ideología de género a la igualdad de hombres y mujeres ante la ley. Defensora de esa corriente penal de autor, de izquierdas, que ignora los principios constitucionales de, seguro que lo recuerda de cuando estudió la oposición, la presunción de inocencia de todos, también de los hombres. La carga de la prueba a quien acusa y no invertir la carga de la prueba al acusado cuando es hombre. La igualdad de armas procesales, también para los hombres. Y la persecución de las denuncias falsas, aunque las hagan las mujeres. Es, sin duda, una ferviente defensora de una ideología injusta y terrible, que solo defiende a una parte de las víctimas. Sí, a una parte de todas las víctimas que conforman, desgraciadamente, la violencia intrafamiliar. Y solo defiende, y solo se acuerda, y solo menciona a aquellas víctimas que son mujeres agredidas o asesinadas por su pareja heterosexual, hombre. Pero nunca, nunca se acuerda de cuando la víctima es una mujer, víctima de su pareja, mujer lesbiana, o de un hombre, víctima de su pareja homosexual, hombre, o de un hombre, víctima de su pareja heterosexual, mujer. Y cuando habla usted de los menores, solo se acuerda de los menores que han sido, desgraciadamente, víctimas de los padres hombres, pero nunca se acuerda de las menores que han sido víctimas de las mujeres, que, por cierto, ya que les gusta tanto referirse a la estadística, son las que más. Y, por supuesto, calla siempre cuando las víctimas, especialmente las mujeres, son agredidas por violentos agresores provenientes de países islámicos. Y en cuanto a la idoneidad, que es el segundo criterio que tenemos que valorar en esta comisión ante su comparecencia, desde nuestro grupo parlamentario no parece precisamente la candidata idónea para restaurar el flagrante desprestigio de la Fiscalía General del Estado. No parece la candidata idónea para lograr blindar, como pretende nuestro grupo, que a la Fiscalía General del Estado de cualquier injerencia política, sea del color que sea. No parece tampoco la candidata idónea para perseguir el delito conforme al principio de objetividad y de legalidad. Muy por el contrario, sí parece la candidata idónea para Sánchez y sus cómplices. Parece la candidata idónea para frenar lo máximo posible las investigaciones que afectan al presidente de gobierno, a su familia, a su propio gobierno, a su partido socialista y a su grupo parlamentario. De eso sí es usted la candidata idónea. Idónea para controlar a través de la instrucción penal de los procedimientos que van a impulsar en esa nueva ley de enjuiciamiento criminal todos aquellos procedimientos penales que les afecte directamente
a quienes son de su cuerda política, pero por el contrario, impulsar fervientemente todos los que sean contra quienes no piensen como ustedes. Es usted una candidata idónea, sin duda, para garantizar la impunidad de los socios del Gobierno, esos que han sido indultados, amnistiados o fugados. Nos referimos a los bilduetarras o a los golpistas fugados fuera de España. Para todo eso sí que va a garantizarles usted la máxima impunidad desde el más que previsible cargo de fiscal general de Sánchez. Y por último, es usted idónea, sin lugar a dudas, para perseguir a la disidencia política y a la disidencia mediática. Cuanto partido político, cuanta asociación, cuanta fundación, cuanta persona se atreva a denunciar, cuestionar u oponerse al Gobierno, o cualquier medio de comunicación o periodista realmente independiente lo intente, le tendrá a usted y a la Fiscalía enfrente. En definitiva, nuestro grupo parlamentario considera que usted carece de los méritos suficientes y la idoneidad para asumir tan alta magistratura del Estado como es la Fiscalía General del Estado, porque la consideramos, sin lugar a dudas, una nueva amenaza a la credibilidad, a la neutralidad y a la eficacia de esa Fiscalía General del Estado que la inmensa mayoría de los españoles desea. Por tanto, señora candidata, nos tendrá enfrente denunciando todos los abusos de la ley, todas las ilegalidades, todos los sectarismos que usted promueva desde la Fiscalía General del Estado. Muchas gracias por ver el vídeo. No te olvides de suscribirte, darle me gusta y activar la campanita. Nos vemos en el siguiente.